Lección 39 de Teología Moral Fundamental. Estamos analizando la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, en nuestra asignatura de Teología Moral Fundamental, ya en sus finales. Oremos pues, hermanos, con el Salmo 118. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy postrado en el polvo, reanímame con tu palabra. Yo te expongo mi camino, y tú me escuchas. Enséñame tus normas. Enséñame la senda de tus decretos, y meditaré en tus maravillas. Estoy deshecho de pena, consuélame con tu palabra. Apártame del camino falso, dame el gusto por tu ley. He elegido el camino verdadero, he deseado tus mandamientos. Me he aferrado a tus preceptos, Señor, no me defraudes. Correré tras tus mandamientos, pues me colmas de alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos reflexionando en el segundo capítulo de la encíclica del Esplendor de la Verdad de San Juan Pablo II. Y ya habíamos dicho que esta segunda parte se compone, o este segundo capítulo, se compone de varios ítems. La libertad que reclama la verdad, la justa autonomía del hombre, por encima de la adversidad y de las culturas, al servicio de la conciencia, y creo que hay un último, la opción fundamental, que es una definición del Concilio Vaticano II, y la buena intención no basta, dice el Papa en el segundo capítulo, para concluirlo, pues, ¿verdad? Después entra al tercero. Sigamos entonces con el segundo capítulo, el acápite titulado La justa autonomía del hombre. Recuerden que estamos hablando de problemas morales de nuestra realidad, así lo señalaba el Papa en este segundo capítulo, haciendo un recorrido por todas las influencias externas que tiene la teología moral cristiana. Y dice el Papa que algunas tendencias de la teología moral, esas tendencias influidas por esas corrientes de pensamiento que hablábamos anteriormente, el modernismo, el naturalismo, coinciden en debilitar, incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. La libertad es una cosa y la verdad es otra, y ellos rechazan la verdad porque dice que cada uno tiene su propia verdad, y con eso se puede incluso salvar. Es una aberración tremenda que dice el mundo. Por esto el Papa quiere esclarecer primero esta cuestión, este problema, y empieza por la relación entre la libertad y la ley. Y es que ciertas corrientes teológicas plantean un pretendido conflicto entre la libertad y la ley. Ellos dicen que hay un conflicto porque piensan que el sometimiento a normas, a unas normas no creadas por el hombre, como por ejemplo la ley natural, de esa ley natural de que habla la Iglesia,
dice esta corriente modernista que sería incompatible con la dignidad de la persona humana cuando la libertad se somete a las normas, ¿verdad? Que le vienen al hombre. Y el Papa explica que la doctrina católica reconoce, por su parte, una justa autonomía del hombre, ¿verdad? Una cierta libertad. Y digo cierta libertad porque la libertad no es absoluta, ya lo decíamos anteriormente. La libertad no es absoluta. Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro hermano. Entonces no puede ser absoluta ni puede ser el fin del hombre su libertad, porque termina cayendo en un falso libertinaje para cometer el pecado. Bien, entonces la Iglesia en su doctrina reconoce una justa autonomía del hombre. En primer lugar, solo Dios tiene el poder de decidir sobre el bien y el mal, porque Dios es el sumo bien. Lo que no significa arbitrariedad. Dios no es arbitrario. No la puso porque se le antojó, sino porque tiene un fin. Como legislador, Dios mismo, al habernos puesto en la conciencia la ley del bien y del mal para que nosotros en nuestra libertad definamos qué es lo que queremos, al fin de cuentas. Entonces, Dios al decidir, y porque Él tiene el poder de decidir sobre el bien y el mal, esto no significa que Dios es arbitrario. Dios, que solo Él es bueno, Él conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre y en virtud de su mismo amor se lo propone en los mandamientos. O sea que Dios no impone los mandamientos, Dios los propone. En ese sentido de que Dios es solamente Él es bueno y también conoce todo lo que pueda ser bueno para el hombre, entonces Dios le propone los mandamientos. De modo que la ley natural no manda otra cosa sino hacer el mismo bien humano. Por eso, a la vez que la ley natural es ley divina, la ley positiva de los mandamientos es ley divina, pero también es ley del propio hombre, porque es para el bien del hombre. Además, Dios ha dejado al hombre en manos de su arbitrio. Esto tenemos que tenerlo claro. Él propone y nosotros elegimos qué queremos hacer, o hacer el bien o hacer el mal. Por eso Dios deja al hombre a su propio arbitrio, a su propia decisión. Así pues, la autonomía humana, la autonomía del hombre, consiste en que el hombre posee en sí mismo la propia ley. Esa ley que ha recibido de su creador, la ley natural. El hombre la posee como parte de su esencia, de su ontología, parte de su naturaleza divina, es esa ley natural que está en el alma, en el corazón del hombre. Pero no puede significar la creación por parte de la misma razón de los valores y de las normas morales. Esto significa entonces que como Dios es el creador de la ley, porque solo Él sabe lo que le conviene al hombre, el hombre recibe esta ley como cosa propia. Pero cuando el hombre recibe la ley como cosa propia, no significa que el hombre inventó la ley por sí mismo, porque como ya la tiene en su mente, en su corazón, el hombre la inventó. No es así, porque la propia razón no ha producido la ley. La ley fue puesta por Dios, creador del hombre. Por esa razón dice el Papa que el hombre por sí mismo, la razón misma, no es creadora de valores ni de normas morales, sino que ya están inscritas en él, ya le fueron dadas por Dios, por su creador, y lo que le resta al hombre es la obediencia de la ley. Ahora bien, el hombre no es el legislador de la ley moral.
Y no ser el autor de la ley moral no implica ser su esclavo, porque dice también el modernismo que el hombre es esclavo de los mandamientos, y no es así. Si bien es cierto el hombre no es el creador ni el autor de la ley moral, esto no implica que el hombre sea esclavo de la ley o el cumplidor automático de la ley. No es así. ¿Por qué razón? Porque ya lo dijimos anteriormente. El hombre, Dios ha dejado al hombre en manos de su propio arbitrio, de su propia libertad. Entonces, el hombre no es ni esclavo ni cumplidor automático de la ley de Dios. Al contrario, la vida moral exige la creatividad y la ingeniosidad propia de la persona, que es origen y causa de sus actos deliberados. O sea, tu libertad es donde se originan tus actos, donde son la causa de tus actos, ¿verdad? Tus actos deliberados, tus actos libres, ya sea bueno o malo. Tú eres el origen y la causa de tus actos buenos o de tus actos malos. Dios nada tiene que ver porque Él te da la ley y te deja en manos de tu propio arbitrio. Y esto está por encima de la diversidad de las culturas, porque a veces le achacan al problema de las culturas, a la historia y a la biología, le achacan los males morales en la actitud de los seres humanos. Pero dice el Papa que por encima de la diversidad de las culturas está el hombre y su dignidad, hijo de Dios. Porque otras críticas del modernismo a la ley natural acusan a la doctrina moral católica de un falso naturalismo o un falso biologismo, como que dice la iglesia, acusan a la iglesia de que Dios creó al hombre y le impuso ser hombre. Y él en su libertad, en su mente torcida, él quiere ser mujer, él quiere ser un animal, él quiere ser otra cosa. Entonces, esa es una crítica a la ley natural, porque acusan esa doctrina moral de la iglesia de naturalismo, o sea, que la naturaleza es la culpable entonces de que nosotros seamos así, porque mi cabeza piensa otra cosa, ¿verdad? Entonces, en particular, en este tema que estamos tratando en la teología moral sexual, ¿verdad? En respecto a la ética sexual, ellos quieren imponer su capricho, su propia libertad o su propio libertinaje en contra de la ley natural, y acusan a la iglesia y a la misma ley natural de que quieren imponer por naturalismo o por biología, quieren imponer una cosa que no es el hombre, según esa ideología moderna. Ahora bien, cuando la iglesia insiste en que se debe respetar la estructura natural del acto sexual, recuérdenlo, la iglesia pide que se respete la estructura que Dios ha puesto, una estructura natural del ser humano. El hombre es hombre con sus genitales masculinos, la mujer es mujer con sus genitales femeninos. Entonces, una mujer sin su pene no puede ser un hombre nunca. Y un hombre sin vagina no puede ser una mujer. Entonces, dice la iglesia que se debe respetar esa estructura natural que Dios ha puesto en la sexualidad del hombre y de la mujer. Se dice que presenta como leyes morales lo que no son más que leyes biológicas, dicen las ideologías modernas. Dicen las ideologías modernas, lo repito, que las leyes morales, lo que no son más que leyes biológicas, se las quieren imponer como morales al hombre. La masturbación, por ejemplo, es un desorden biológico, y dicen los modernos que estas son leyes biológicas que no se pueden
consentir como leyes morales, porque incluso promueven la masturbación entre los niños y las niñas, porque dicen que producen un mejor desarrollo de la personalidad del hombre y de la mujer. Y eso es falso, por supuesto que es falso, porque se empiezan a degenerar esos malos hábitos en vicios. Llegan a la adultez y no se pueden quitar esos vicios de la masturbación del hombre y de la mujer, de los dos, porque en los dos está el problema. Entonces, estas interpretaciones, dice el Papa, en su encíclica, estas falsas interpretaciones que hacen los modernos, suponen que no han entendido la unidad del alma y del cuerpo. Han olvidado que es en esta unidad donde la persona es sujeto de sus actos morales. O sea, el alma y el cuerpo no pueden estar desligados. Si vos separas el alma del cuerpo de una persona, te estás dando cuenta que estás eliminando a la persona como tal, creada a imagen y semejanza de Dios, con alma racional, ¿verdad? Entonces tenemos esa semejanza para con Dios, y en esa unidad de alma y cuerpo, que es la persona humana es el sujeto de sus actos morales. Nada tiene que ver su razón, su raciocinio, digámoslo así más bien, porque cada quien puede pensar lo que quiera hacer, ¿verdad? Yo quiero ser un avión, o yo quiero ser bicicleta, y te salen dos ruedas en vez de patas, ¿verdad? Entonces son cosas que no pueden ser. O como dice el obispo Fulton Sheen, dice, no solo, y también el padre Jorge Loring lo dice, que no porque una asamblea de gobierno apruebe una ley que diga que los burros pueden volar, no por eso a los burros le van a salir alas. Entonces son cosas aberrantes de la mente modernista, ¿verdad? Ahora bien, paralelamente, dividir alma y cuerpo lleva a la separación de la naturaleza humana y a la separación de la libertad, de la misma libertad. Y todo esto es origen de otros muchos errores que se están promoviendo y se siguen promoviendo, y se siguen inventando un montón de cosas contrarias a la ley natural. Ahora bien, poniendo la libertad del ser humano al margen de la naturaleza humana, se niega la universalidad de la ley. Recuerden que la ley natural fue puesta por Dios a todos los hombres que vienen a este mundo, dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Cuando dice que la palabra es la luz de los hombres, y la luz ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Eso significa que toditos traemos la ley natural inscrita en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando se habla y se quita la libertad de la misma naturaleza humana, pues se niega la universalidad de la ley moral, que no sería entonces una ley natural. Si no la tienen todos, la naturaleza humana no sería una ley natural, una ley divina. En realidad, puesto que las normas éticas derivan de la común naturaleza humana que tenemos todos los hombres en este mundo, incluyen preceptos que obligan a todos y siempre. Son dos elementos que hay que tener en cuenta. Como es una ley universal, nos obliga a todos y para siempre. No los de esta nueva generación pueden hacer lo que quieren porque para ellos no aplica la ley natural. Es falso. La ley natural es común a todita, la naturaleza humana, toditos la traen, y ya van a ver por qué es necesaria la ley natural. Entonces, estas leyes, estos preceptos, estos mandatos de Dios que trae el corazón del hombre son obligatorios para todos y siempre. Y una pregunta, ¿y la diversidad de culturas a lo largo de la historia y la diversidad de culturas contemporáneas? ¿Cómo sostener que unos mismos preceptos son válidos
en todos los contextos culturales de toda la sociedad humana de todos los tiempos. Entonces dice el Papa que no se puede negar que el hombre existe siempre en una cultura concreta. Pero tampoco se puede negar, dice en su encíclica, que el hombre no se agota en la misma cultura. Por otra parte, el progreso mismo de las culturas demuestra que en el hombre existe algo que la trasciende. O sea, porque lo que influye en las culturas es el ser humano. El progreso mismo de la cultura es incidencia del hombre. Entonces el hombre es más que la cultura que lo rodea. El hombre trasciende las culturas. Algo que tiene es la naturaleza del hombre, la naturaleza que tiene el hombre, precisamente porque esta naturaleza es la medida de la cultura y de la condición para que el hombre no sea prisionero de ninguna de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal de acuerdo con la verdad profunda de su ser, hecho directamente de la mano de Dios, con una dignidad absolutamente válida para Dios. Sí, tal vez para los hombres no, pero para Dios sí es absolutamente válida la dignidad de la persona humana, como dice el Salmo 8. Nos hiciste poco menos que los ángeles, pero nos llenaste de gloria y de dignidad y de majestad, dice el Salmo 8. Es un salmo hermoso que valdría la pena releerlo con este análisis que estamos haciendo de la encíclica del Papa. Entonces, otro apartado del segundo capítulo es que debemos estar al servicio de la conciencia. En este apartado, titulado Conciencia y Verdad, el Papa aborda las teorías que proponen una interpretación creativa de la conciencia. O sea que la conciencia libre puede inventar lo que ella quiera, dicen los modernos. Y según estas ideologías, la conciencia no puede limitarse a aplicar normas universales que no recogen las normas particulares de estas distintas situaciones y de personas. Por lo tanto, la conciencia estaría autorizada a salirse de la ley para justificar que se haga lo que está prohibido. O sea, la conciencia, según el modernismo, se puede salir de la ley de Dios para hacer lo que se le antoje, aunque esté prohibido por la ley. En síntesis, quieren ellos que la conciencia sea la legisladora de la ley, y eso es falso. El legislador es solo Dios. Solo Él puede proponer al hombre lo que le conviene. La misma conciencia no es la que hace la ley, sino que la ley ya está puesta en la conciencia y lo que le queda a la conciencia es cumplirla. El Papa explica que la conciencia es testigo de la cualidad moral de la persona y de sus actos. Por eso la conciencia actúa aplicando la ley de Dios a cada caso. Y en cada caso la conciencia pronuncia juicios de absolución o de condena. Lo que solo puede hacer porque reconoce la conciencia, aunque lo nieguen, reconoce el carácter universal de la ley. La ley es para todo. De modo entonces que la conciencia es la norma próxima de la moralidad personal. O sea, cada uno en su conciencia va a hacer y analizar, y desde la conciencia va a crear sus propias normas personales y morales para su buena vida, ¿no? Porque si quiere tener una mala vida, pues tomará malas decisiones. Y justamente porque la autoridad de su voz, de la voz de la conciencia y de los juicios de la conciencia derivan de la verdad sobre el bien y sobre el mal moral, que la conciencia está llamada a escuchar y a expresar
esos juicios, ¿verdad? Esos juicios de bien o de mal actuar. Ciertamente la conciencia puede equivocarse, la conciencia puede errar, dice el Papa, pero nunca es aceptable confundir un error subjetivo sobre el bien moral con la ley objetiva. Con esto el Papa quiere decir que nunca podemos confundir lo que elige la conciencia personal con la ley universal. Eso es lo subjetivo, es lo personal, la decisión personal. Y la verdad objetiva es la revelada por Dios, esa es para todos. Lo objetivo es en primer lugar mayor y principal que lo subjetivo. Lo subjetivo, o sea, la conciencia personal se tiene que someter a la verdad objetiva que es Dios. Ahora, si el error se debe a ignorancia invencible de la conciencia, el acto malo puede no ser imputable, o sea, no puede ser responsable cuando tienen una conciencia por ignorancia invencible. Pero por eso no deja de ser un mal, ¿verdad? Un acto malo, aunque por ignorancia lo cometa, no disculpa, ¿verdad? El acto siempre seguirá siendo malo. Entonces, la posibilidad de errar muestra en la conciencia la necesidad de formar esa misma conciencia, de hacerla objeto de continua conversión a la verdad y al bien. La conciencia por eso tiene la obligación, por la posibilidad del error, tiene la obligación de ser formada y de estar en un continuo proceso de conversión hacia la verdad y hacia el bien. Y para juzgar con rectitud no basta conocer la ley de Dios. Es indispensable una especie de connaturalidad entre el hombre y el verdadero bien, lo que se consigue mediante la virtud y la gracia. Significa entonces que, decíamos al comienzo de esta clase, que la ley natural es también una ley humana, porque el ser humano tiene que asumirla en sí mismo. Tiene que haber entonces una cierta connaturalidad, o sea, que el hombre sienta que la misma ley lo guía a él mismo hacia el bien, ¿verdad? Entonces tiene que haber esa connaturalidad, que el hombre acepte que eso es parte de su naturaleza humana para que así pueda conseguir el bien a través del ejercicio de las virtudes con la fortaleza de la gracia que te da Dios. Las virtudes cardinales, que son las virtudes humanas, por las virtudes teologales, o sea, la gracia que Dios te regala para que tus virtudes humanas tengan un valor sobrenatural. En consecuencia, los pronunciamientos de la Iglesia no quitan libertad a los fieles, pues la libertad de la conciencia no es nunca libertad con respecto de la verdad. Eso tenemos que estar claro. La verdad es parte de la libertad humana. ¿Por qué? Porque la Iglesia no te quita la libertad. Pero la libertad de la conciencia no es nunca libertinaje, digámoslo así, con respecto a la verdad. La libertad de la conciencia es cuando la conciencia connaturalmente acoge la ley natural y la aplica y la quiere vivir. La verdadera libertad entonces de la conciencia será siempre y solo en la verdad. Por eso la Iglesia se pone solo y siempre al servicio de la conciencia de sus hijos. Y esto es importante, por eso valdría la pena que leyéramos los numerales 57 y 58 de esta encíclica El esplendor de la verdad del Papa Francisco. El juicio de la conciencia, dice el Papa Francisco en el numeral 57. Se los leo textualmente. El mismo texto, dice el Papa, de la carta a los Romanos, capítulo 2, que nos ha presentado la esencia de la ley natural,
indica también el sentido bíblico de la conciencia, especialmente en su vinculación específica con la ley. Porque dice San Pablo, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en sus corazones, así atestiguándolo su conciencia con sus juicios contrapuestos que los acusan y también que los defienden. O sea, dice San Pablo a los romanos que los paganos, los gentiles, cuando hacen el bien, actúan porque son obedientes a la ley escrita en su corazón. También sigue diciendo el Papa, según la palabra de San Pablo, la conciencia, en cierto modo, pone al hombre ante la ley. Siendo ella misma, la ley es testigo para el hombre. Es testigo de su fidelidad o de su infidelidad a la ley. O sea, de su esencial rectitud o maldad moral. La conciencia es la que emite el juicio de la rectitud o de la maldad. La conciencia es el único testigo. Lo que sucede en la intimidad de la persona está oculto, claro, a la vista de los demás desde fuera. La conciencia dirige su testimonio solamente hacia la persona misma. Y a su vez, solo la persona conoce la propia respuesta a la voz de la conciencia. Este es un tema importante en el tema de la autonomía de la persona, ¿verdad? Porque la conciencia te habla a ti y tú decides si quieres hacerlo o si no lo quieres hacer. Emite un juicio si es bueno el acto o si es malo el acto. Entonces, quiere decir esto que la influencia externa, los condicionamientos sociales, políticos que te quieren imponer muchas cosas hoy, solo uno tiene el derecho de decidir por sí mismo. Por eso la Iglesia también y la moral cristiana habla de la objeción de conciencia. Cuando una ley, por ejemplo, que se quiere aprobar en las asambleas legislativas de los países, son leyes inicuas o que atentan contra la dignidad de la persona, contra la vida y contra todos los bienes comunes de la sociedad. Dice el 58, nunca se valorará adecuadamente la importancia de este íntimo diálogo del hombre consigo mismo en su conciencia. Pero en realidad este es el diálogo del hombre con Dios, allá en lo profundo de su conciencia. Este Dios que es el autor de la ley. Este Dios que es el primer modelo y fin último del hombre. Por eso la conciencia, dice San Buenaventura, es como un heraldo de Dios y su mensajero. Y lo que dice la conciencia no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto de un rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza que obliga, una fuerza de obligación a la persona. Se puede decir entonces que la conciencia da testimonio de la rectitud o de la maldad del hombre al mismo hombre. Pero a la vez, y antes aún, la conciencia es testimonio de Dios mismo, cuya voz y cuyo juicio penetra la intimidad del hombre hasta las raíces de su alma, invitándolo a la obediencia. Esta invitación a la obediencia me gustaría que fuera como el broche de oro de nuestra clase de moral cristiana. Permítanme anotarlo porque tengo una conferencia, obediencia. Tengo una conferencia sobre la obediencia de un sacerdote colombiano que se las voy a proponer a ver si la quisieran escuchar. Bien, entonces, la obediencia moral no encierra al hombre en una soledad infranqueable o impenetrable, sino que lo abre a la llamada de Dios, a la voz de Dios. Y esto, y no en otra cosa, reside todo el misterio y la dignidad de la conciencia moral.
Este es el gran misterio y la gran dignidad de la conciencia moral, dice el Papa, porque la conciencia es el lugar, el espacio santo donde Dios habla al hombre. Es una maravilla el Papa San Juan Pablo II cuando habla de esta valoración que debemos de tener de nuestra conciencia. Quiero leerles también el numeral 62 que quiere también redefinir en nuestro entendimiento lo que es la conciencia. Dice el Papa, buscar la verdad y el bien, que es el tema que estamos viendo, ¿verdad? Buscar la verdad y el bien. Dice el Papa que en el 62 que la conciencia, como juicio de un acto, la conciencia no está exenta de la posibilidad del error. Sin embargo, dice el Concilio Vaticano II que muchas veces ocurre que la conciencia hierra, o sea, que la conciencia se equivoca por ignorancia invencible, lo decíamos anteriormente, sin que por ello pierda su dignidad. La conciencia nunca perderá su dignidad porque es la voz de Dios. Pero no se puede decir esto cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Y cuando el hombre no busca ni la verdad ni el bien, poco a poco, por el mal hábito del pecado, la conciencia se va quedando casi ciega. Y no se queda totalmente ciega porque siempre Dios está hablando a la conciencia con aquellos remordimientos que llamamos nosotros, ¿verdad? Los remordimientos de conciencia, hasta el más maleante y el más podrido de los corazones siempre tendrá remordimiento porque la conciencia siempre le estará gritando. Por eso nunca quedará ciega la conciencia. Sin embargo, dice el Papa, que por todos estos males, estos vicios, estos pecados, la conciencia queda casi ciega. Y con estas breves palabras, dice el Papa, el Concilio Vaticano II ofrece una síntesis de la doctrina de la Iglesia, esa síntesis que ha elaborado la Iglesia a lo largo de los siglos sobre la conciencia errónea. Ciertamente, para tener una conciencia recta, dice San Pablo a Timoteo capítulo 1, el hombre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad. Como dice San Pablo, la conciencia debe estar iluminada por el Espíritu Santo, y lo refiere en la carta a los Romanos capítulo 9. Entonces, debe ser pura la conciencia de San Pablo en la segunda carta a Timoteo. No debe con astucia falsear la palabra de Dios, sino manifestar claramente la verdad, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Por otra parte, el mismo San Pablo, el apóstol, amonesta a los cristianos diciéndoles en el capítulo 12 en la carta a los Romanos, no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, esta amonestación de San Pablo nos invita a la vigilancia, advirtiéndonos que en los juicios de nuestra conciencia se anida siempre la posibilidad del error. Estemos siempre alertas, vigilantes. La conciencia, no es un juez infalible. La conciencia se puede equivocar, puede errar. No obstante, el error de la conciencia puede ser el fruto de una ignorancia invencible, lo decíamos anteriormente. Es decir, de una ignorancia de la que el sujeto, la persona, no es consciente y le es difícil salir de la ignorancia porque no tiene la forma de salir de la ignorancia, y de la que no puede salir por sí mismo sin la ayuda, pues, de la gracia de Dios en primer lugar, y de la búsqueda, ¿verdad?, en la formación de su conciencia, de la búsqueda de la ayuda. ¿Y cómo nosotros podemos educar la conciencia? Leyendo la palabra de Dios, escuchando el magisterio de la iglesia, buscando consejos de las personas sabias, la oración. Todo eso te da una conciencia recta. Ahora bien, en el caso de esta ignorancia invencible que no sea culpable, nos recuerda el Vaticano II, la conciencia nunca va a perder su dignidad, porque ella, la conciencia, aunque de hecho nos orienta en modo no conforme
al orden moral objetivo, la conciencia no cesa de hablar en nombre de la verdad sobre el bien, que el sujeto está llamado a buscar siempre sinceramente. Siempre tenemos que buscar el bien, nos dice el Papa en el numeral 62. Bien, la opción fundamental es un tercer apartado del capítulo 2. Siempre estamos en el capítulo 2. Fíjense ustedes que este capítulo 2 es grande, ¿verdad? Y vamos a anunciarlo nada más. Dice que en este tercer apartado existe una teoría en la doctrina de la Iglesia de la opción fundamental. Según la opción fundamental, la cualidad de la persona depende de la orientación general que ésta haya dado a su vida. O sea, la formación de cada persona, ahí se va a definir su opción fundamental. Por Dios o en contra de Dios. Por el amor a Dios o en contra del amor a Dios y al prójimo. Entonces, los actos concretos en sí mismos importan menos. De modo que según esta postura, la opción fundamental, el pecado grave que aparta de Dios se da solo en la opción fundamental de rechazar su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.